Del filósofo sofista Protágoras sabemos muy pocas cosas, y las pocas cosas que sabemos las sabemos gracias a noticias y referencias en las obras de otros autores. Y sabemos tan pocas cosas de este filósofo porque, como es común con los filósofos presocráticos, no nos ha llegado ninguna obra completa escrita por Protágoras, sino que lo que conservamos son testimonios, noticias y fragmentos en obras de, por ejemplo, Platón, principalmente en el diálogo llamado dedicado a Protágoras, pero también en el Crátilo, en Eutidemo, en Hipias Mayor o en el Teeteto, o también en la Metafísica de Aristóteles o en algún texto de Sexto Empírico. En cuanto a su biografía y a las obras que se le atribuyeron, cómo no, Diógenes Laercio dedica un fragmento no demasiado largo, lo que da muestra de la poca información que hay disponible de este autor, en su libro Vidas y obras de los filósofos ilustres. Bien, para responder al título de este episodio, o sea, ¿qué sabemos de Protágoras?, lo más útil es recurrir, como solemos hacer aquí, al libro de Diógenes Laercio y repasar cuáles son los eventos más interesantes de la vida de este filósofo. Protágoras nació en Abdera, en la antigua región de Tracia, en la Macedonia Oriental, lo que significa que, si visualizáis el mapa de Grecia, Abdera estaría ubicada al noroeste del país, en esa especie como de cuerno que hay al este de la península calcídica, como si fuéramos hacia el mar de Mármara. Pues ahí nació Protágoras. Y Protágoras es considerado como el prototipo del filósofo sofista. Según nos dice Diógenes, fue el primero en cobrar un sueldo por sus enseñanzas, y sus enseñanzas acerca del discurso y de la retórica consistieron, según Diógenes, en ser el primero en distinguir las partes del tiempo, el primero en apreciar y transmitir la importancia del peso del momento justo, y el primero o más importante organizador de competiciones de razonamientos, además de que se dedicaba a enseñar sofismas y argumentaciones a quienes necesitaban discutir o defenderse ante otros. Por lo que respecta a su biografía, Protágoras no parece haber tenido una vida demasiado sencilla. Una de sus ideas que más problemas le implicó fue su declarado agnosticismo. Diógenes nos dice que, en una obra titulada Sobre los dioses, Protágoras decía, y cito textualmente lo que recoge Diógenes, que acerca de los dioses no puedo saber ni que los hay ni que no los hay, pues muchas cosas impiden saberlo, la incertidumbre y lo breve que es la vida del hombre. Estas palabras fueron entendidas en Atenas como una impiedad, y por ellas tuvo que huir de la ciudad y sus libros fueron públicamente quemados, lo que explica sin duda la poca documentación que tenemos hoy de este filósofo. Protágoras fue también amigo de Pericles, quien en el 440 a.C. le pidió que redactara una constitución para la colonia de Turios, en el sur de Italia. Se dice que su sentencia en Sobre los dioses fue más bien un pretexto de los enemigos de Pericles para condenar a su amigo al ostracismo o a la muerte, acusándolo de impiedad. El mismo tipo de acusación, y por motivos muy similares, que sufrió Sócrates, que como sabéis sí que fue finalmente ajusticiado. Sobre la muerte de Protágoras también hay una cierta incertidumbre, pues Diógenes nos da al menos dos versiones. La primera según la que murió en el naufragio del barco en el que viajaba hacia Sicilia, a los 90 años. Y la segunda, siguiendo la opinión de Apolodoro, según la que se dice que vivió unos 70 años y ejerció de sofista durante unos 40. Pues bien, vistos los momentos más relevantes de su vida, veamos qué hay de su pensamiento. Diógenes nos cuenta que fue el primero en muchas cosas. Por ejemplo, y cito textualmente de nuevo a Diógenes, dijo que acerca de toda cuestión hay dos razonamientos opuestos. También dice Diógenes que fue el primero que tocó la forma socrática de razonamiento y también el razonamiento de Antístenes, demostrando que no es posible contradecir, y fue, según escribe Platón en el Eutidemo, el primero en usarlo. El campo en el que podríamos decir que Protágoras, como sofista, era un especialista sin duda, era el de la retórica, es decir, el arte del discurso y del uso del lenguaje. Y en este campo, Protágoras fue el primero en dividir la oración en 4 partes: el voto, la pregunta, la respuesta y el orden. Pero más allá de estas pequeñas píldoras del pensamiento de Protágoras que hemos podido recopilar en distintos lugares, los gatos de la Acrópolis están concienzudamente interesados hoy en encontrar una sentencia, una afirmación, una idea, que pueda unificar y representar todo el pensamiento de Protágoras, o al menos el núcleo más importante de este. La frase que podía servir a este respecto, la frase más célebre del pensador, es reproducida por ejemplo por Aristóteles en el libro sexto de la Metafísica,
Y es una frase que procede, según dicen algunas noticias y testimonios, de la obra La verdad o Discursos subversivos de Protágoras. Bien, pues la frase en cuestión es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. Esta frase, conocida también por su adaptación al latín como el principio de homo mensura, hace referencia a una reflexión sobre el papel del hombre. Hoy podríamos adaptarlo a nuestros tiempos como el papel del individuo o del ser humano, que representaría lo que en la historia de la filosofía se llama el giro antropológico derivado de la aparición y del éxito del movimiento sofista. Lo llamamos giro antropológico porque el movimiento sofista, impulsado en una proporción notable por Protágoras, representa una especie de sustitución en el centro de la reflexión filosófica de los principios metafísicos como los arjai de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, de las condiciones metafísicas del conocimiento y, en definitiva, de toda esa filosofía físico-especulativa por una filosofía más centrada en la vida social, en la vida política y, en definitiva, en las cuestiones humanas. Por ejemplo, Protágoras y los sofistas se preocuparon por las condiciones y por las posibilidades de expandir la paideia, es decir, la educación. Defendían la enseñanza, digamos, entre comillas, escolarizada de la virtud, y reflexionaban sobre el estudio de las leyes y de la interacción entre los hombres, los individuos, y la colectividad o la polis. Por tanto, el principio de que el hombre es la medida de todas las cosas representa esta puesta en el centro del discurso filosófico del hombre, del individuo, del ser humano, y a la importancia de entender que es el ser humano el que conoce, el que sabe y el que crea ese nuevo ámbito de preocupación filosófica de los sofistas, que es la vida social y política. La vida social es, según el pensamiento del movimiento sofista, el hábitat natural de las personas y, por tanto, el mundo específico en el que esas personas se desarrollan y piensan. Sin embargo, la interpretación de esta frase no está libre de incertidumbres y problemas. Esta frase puede interpretarse en una clave estrictamente relativista, que es la interpretación, por ejemplo, que hace Aristóteles o Platón, o puede entenderse en clave, digamos, comunitarista o colectivista. La segunda interpretación, la colectivista, es la que se sigue de tal como nosotros hemos expuesto aquí el principio del homo mensura, entendiendo que la expresión de el hombre, anthropos, se refiere a un hombre genérico, es decir, al hombre como especie y, por tanto, que el límite de las cosas correspondería o corresponde con el límite de las capacidades de ese hombre. Y en este caso, la frase sería evidentemente antropocéntrica, pero para nada relativista, porque se referiría al hombre como concepto, como estructura de capacidades en general. Pero también podríamos entender esto como una manifestación del relativismo cultural o del relativismo sociológico por parte de Protágoras. O sea, podríamos entender que Protágoras se refiere a que cada comunidad humana delimita las cosas de acuerdo con lo que cada comunidad humana cree, sabe o comparte. En relación con la visión más, podríamos decir, radicalmente relativista, la interpretación que hacen, por ejemplo, Aristóteles en la metafísica o Platón en el Teeteto, la frase de Protágoras se entendería en un sentido estrictamente individual. Es decir, cada individuo tendría una forma distinta para delimitar y entender todas las cosas. Aristóteles recupera la opinión de Protágoras en el libro sexto de la Metafísica, escribiendo lo siguiente. En efecto, Protágoras pretendía que el hombre es la medida de todas las cosas, lo cual quiere decir simplemente que todas las cosas son en realidad tales como a cada uno le parecen. Si así fuera, resultaría que la misma cosa es y no es a la vez buena y mala, y que todas las demás afirmaciones opuestas son igualmente verdaderas, puesto que muchas veces la misma cosa parece buena a estos, mala a aquellos, y que lo que a cada uno parece es la medida de las cosas. Esta misma opinión manifiesta Platón en el Teeteto, en donde podemos leer lo siguiente. ¿No es verdad que Protágoras dice algo así? Tal como me parecen las cosas, tales son para mí. Tal como te parecen, tales son para ti. Pues tú eres hombre y yo también. Las interpretaciones de Platón y de Aristóteles de la sentencia de Protágoras no tienen por qué ser, ni muchísimo menos, las buenas interpretaciones ni las más correctas. Debemos tener en cuenta que tanto Aristóteles como Platón se oponían al movimiento sofista por entender que sustituían los sofistas la búsqueda de la verdad por la búsqueda de la verosimilitud.
y eso era para estos dos filósofos traicionar el espíritu, el sentido mismo de la filosofía, y ser en consecuencia humanamente deshonestos. En este sentido es pensable que Protágoras, como sofista, y además como sofista profesionalizado, digamos, es decir, un sofista que cobraba por su trabajo, entendiera que era posible justificar una verdad para cada individuo en particular. De hecho, las interpretaciones según las que el homo mensura es algo así como un principio antropológico, es decir, que se refiere a la comunidad de hombres en general, o a una comunidad local de hombres, son interpretaciones de hecho muy posteriores a Protágoras e incluso, obviamente, a Platón y Aristóteles. Son interpretaciones prácticamente contemporáneas a nosotros, de principios del siglo XX, finales del XIX, y que por tanto podrían ser, y a mí humildemente me lo parecen, maneras de salvar las apariencias o de salvarle las apariencias a Protágoras.